Tecnofeudalismo, resumen del libro de Yanis Varoufakis. Novelistas, capitalistas, vasallos y precariado. Yanis Varoufakis fue un ministro de Economía de Grecia y actualmente es un teórico intelectual que está tratando de ver qué pasa con el capitalismo en el siglo XXI, o en realidad qué pasa con el sistema social en el que vivimos en este siglo XXI. En su libro, que tiene un par de años, empieza a pensar, por lo menos, en la idea de tecnofeudalismo. Vamos a tratar de indagar en este resumen en qué consiste ese tecnofeudalismo, ese nuevo sistema social que viene a reemplazar al capitalismo. Siervos de la nube. Vivimos en un mundo de capital en la nube. Pensá en qué consiste el capital en la nube. Software inteligente, granjas de servidores, torres de telefonía móvil, miles de kilómetros de fibra óptica. Y sin embargo, todo eso carecería de valor sin contenidos. La parte más valiosa del capital en la nube no son sus componentes físicos, sino las historias publicadas en Facebook, los videos subidos a TikTok y YouTube, las fotos de Instagram, los chistes e insultos de X, las reseñas de Amazon e incluso nuestros desplazamientos que permiten a los teléfonos avisar a Google Maps del último atasco de tráfico. Somos nosotros quienes producimos y reproducimos el stock del capital en la nube. La mayoría de nosotros elegimos hacerlo, incluso disfrutamos. Al parecer, difundir opiniones y compartir detalles íntimos de nuestra vida en nuestras tribus y comunidades digitales satisface de alguna manera nuestra necesidad expresiva. Sin dudas, durante el feudalismo, los siervos que trabajaban duramente en las tierras ancestrales sufrieron grandes penurias, pero aún así les habría parecido indeseable que les arrebataran su forma de vivir, su cultura y sus tradiciones compartidas. Con todo, la cruda realidad era evidente. Al final de la cosecha, el terrateniente enviaba al sheriff para llevarse la mayor parte de la producción, sin pagar a los siervos ni un centavo. Lo mismo sucede con los miles de millones de nosotros que producimos involuntariamente el capital en la nube. El hecho de que lo hagamos de manera voluntaria, incluso con gusto, no quita que digamos que no seamos, fabricantes no remunerados. Siervos de la nube, cuyo durante trabajo cotidiano enriquece a un pequeño grupo de multimillonarios que residen en su mayoría en California o en Shanghái. Adiós mercados marchitos, hola feudos de la nube. Entrá a Amazon.com y de alguna manera salís del capitalismo, a pesar de todo lo que se compra y se vende ahí. Entrás a un mundo que no puede considerarse un mercado, ni siquiera digital. Cuando digo esto, dice Varoufakis, la gente me mira como si estuviera loco. Imagina la siguiente escena, nos dice. Sos transportado a una ciudad llena de gente que se dedica a sus negocios, comercia con artilugios, ropa, zapatos, libros, canciones, juegos y películas. Al principio todo parece normal, hasta que empiezas a notar algo raro. Resulta que todas las tiendas, en realidad todos los edificios, pertenecen a un tipo llamado Jeff. Tal vez no sea el dueño de las fábricas, pero posee un algoritmo que se lleva una comisión por cada venta y decide qué se puede vender y qué no. Jeff posee algo más que tiendas, posee las tierras que pisás, el banco en el que te sentás e incluso el aire que respirás. De hecho, en esta extraña ciudad, todo lo que ves está regulado por el algoritmo de Jeff. No es un pueblo con mercado, ni siquiera es una especie de mercado digital hipercapitalista. Incluso los peores mercados son lugares de encuentro en los que la gente puede interactuar e intercambiar información con bastante libertad. No ocurre lo mismo en el mundo de Jeff, donde todo y todos están intermediados, pero no por la mano invisible del mercado, sino por un algoritmo que trabaja para que Jeff obtenga grandes beneficios. Obviamente Jeff es Jeff Bezos. Si esto no es suficientemente aterrador, recordá que se trata del mismo algoritmo que, a través de Alexa, nos ha entrenado para que le enseñemos a fabricar nuestros deseos.
Ahora bien, si no es un mercado capitalista, ¿en qué diablos estamos entrando cuando entramos a Amazon.com? Me preguntó un estudiante de la Universidad de Texas, dijo Varoufakis. Y él respondió, una especie de feudo digital. Un feudo postcapitalista cuyas raíces históricas se remontan a la Europa feudal, pero cuya integridad se mantiene gracias a un tipo de capital futurista y distópico basado en la nube. El capitalismo surgió cuando los propietarios de los bienes de capital, máquinas de vapor, fresadoras, que son herramientas de carpintería, máquinas hiladoras, postes de telégrafo, adquirieron el poder de mandar sobre las personas y las naciones. Un poder que por primera vez superó con mucho al de los terratenientes. Esta gran transformación fue posible gracias a la privatización previa de las tierras comunales. Lo mismo, dice Varoufakis, ocurrió con el capital en la nube. Para adquirir un poder de mando aún mayor, también fue necesaria la privatización previa de otro bien comunal, decisivo, en este caso, Internet 1. Bien, ¿a qué se le llama Internet 1? Básicamente tiene que ver con el nacimiento de Internet. En sus inicios, Internet era un espacio libre de capitalismo. Si acaso parecía un homenaje al Gosplan soviético, o sea, al Comité de Planificación Estatal, cuyo trabajo era sustituir el mecanismo de mercado, una red con diseño centralizado de propiedad estatal y no comercial. Al mismo tiempo tenía rasgos del primer liberalismo, incluso homenajes a lo que se puede llamar el anarcosindicalismo, una red sin jerarquías que se basaba en la toma de decisiones horizontales y en el intercambio mutuo de regalos, no de intercambios comerciales. Con la Guerra Fría de por medio, el Pentágono optó por financiar de manera centralizada el diseño y la construcción de una red de ordenadores descentralizados. Su único objetivo era averiguar cómo conseguir los diferentes sitios que albergaban armas nucleares y comunicarse entre sí esta información, y todos ellos con Washington, sin un núcleo central que pudiera ser destruido por una bomba nuclear soviética. Así surgió la mayor antinomia de la historia, una red informática no comercial construida por el gobierno estadounidense y de su propiedad, que estaba al margen de los mercados y los imperativos capitalistas, pero cuya defensa era el mundo capitalista. El Internet 1, el Internet original, quizás lo crearon, quizás no, quienes lo crearon, optaron por protocolos comunes o abiertos, o lenguajes que cualquiera pudiera utilizar gratis. Lo inventaron y mantuvieron científicos militares, académicos e investigadores empleados por diversos organismos no comerciales de Estados Unidos, que atrajo a innumerables entusiastas que produjeron de manera gratuita gran parte de sus fundamentos. Hoy ese mundo ya casi no existe, aunque algunos restos del Internet 1 nos siguen resultando útiles y a veces vemos sus nombres. Letras como TCP/IP, que se refieren a un protocolo que nuestros ordenadores utilizan para enviar o recibir información, o quizás el más visible de todos, HTTP, que permite visitar páginas web. No pagamos nada por utilizar estos protocolos, ni tenemos que aguantar anuncios como precio indirecto de usarlos. Al igual que las tierras comunales del feudalismo, antes de los cercamientos, su uso es libre para todo el mundo. Es parecido a Wikipedia, uno de los pocos ejemplos de servicio basado en los bienes comunales que han sobrevivido y cuya producción y mantenimiento requiere enormes cantidades de trabajo, pero que ningún propietario monetiza. Con el capital en la nube, los fabricantes capitalistas convencionales se ven obligados cada vez más a vender sus bienes según el dictamen de los nubelistas, o sea, de los que son dueños de la nube, a pagarles una tasa por el privilegio de desarrollar con ellos una relación que no difiera de la que tenían los vasallos con sus señores feudales. Pero no fue solo la privatización de los bienes comunales de Internet lo que llevó a este nuevo sistema. La crisis del 2008, que hizo que los bancos centrales abrieran las puertas al dinero estatal, engendraría un nuevo y superpoderoso tipo de capital. Y como este capital en la nube daría lugar a una nueva clase dominante. De la misma manera que el capitalismo surgió contra la voluntad de todo el mundo, los reyes, los obispos, pero también de los campesinos, el ascenso de los nubelistas se produjo sin que nadie se diera cuenta
y a espaldas de la inmensa mayoría, incluidos los agentes históricos más poderosos. ¿Qué encierra una palabra? Cuando una palabra está bien definida, escribió Simone Weil en 1937, nos ayuda a comprender una realidad o un objetivo concretos o una manera de actuar. Es tentador pensar que no importa cómo llegamos a llamar al sistema en el que vivimos. Ya lo llamemos tecnofeudalismo o hipercapitalismo, el sistema es lo que es, con independencia de la palabra que utilicemos. Pero imagina que vivimos en 1770, cuando las primeras máquinas de vapor empezaban a accionar las bombas de agua que hacían girar las ruedas de las factorías. Podríamos haber hablado sin equivocarnos de un incipiente feudalismo industrial o de un feudalismo de mercado. Técnicamente estaríamos en lo cierto. Durante esa década y al menos durante otro siglo, donde quiera que uno mirara, veía feudalismo. Había señores feudales que dominaban las zonas rurales, poseían títulos de plena propiedad de la mayoría de las manzanas urbanas, dirigían ejércitos y tenían poder político. Incluso en la década de 1840, cuando Marx y Engels escribieron su manifiesto en respuesta al impacto global de la clase capitalista, gran parte de la producción seguía teniendo lugar bajo el control de la antigua clase feudal, la nobleza terrateniente. Al llamarlo valientemente capitalismo, un siglo antes de que el capital dominara por completo nuestras sociedades, Marx y Engels abrieron los ojos de la humanidad a la gran transformación que se estaba produciendo. Hoy donde quiera que miremos vemos capitalismo. Los capitalistas siguen siendo dueños de casi todo y dirigen el complejo militar industrial, dominan parlamentos y todas las instituciones mundiales. Y sin embargo, al igual que sucedió en la década de 1770, describir el incipiente sistema actual en términos del pasado, llamarlo hipercapitalismo, capitalismo de plataforma o capitalismo rentista, no solo sería un fracaso de la imaginación, sino que ignoraría esa gran transformación de nuestra sociedad que está teniendo lugar ahora. Hemos visto que el capital en la nube surgió tras el cercamiento de los bienes comunales de Internet y que la capacidad de reproducirse sin que a su propietario le cueste nada, convirtiéndonos a todos en siervos de la nube, diferencia a este capital de los demás. En lugar de un sistema postcapitalista que remedie las divisiones humanas y acabe con la explotación de las personas y del planeta, el sistema que se está conformando intensifica y generaliza la explotación de maneras que hasta ahora eran inimaginables. En el feudalismo la renta era bastante fácil de entender. Gracias a un accidente de nacimiento o a un decreto real, el señor feudal obtenía las escrituras de una parcela que le daban poder para extraer parte de la cosecha producida por los campesinos que habían nacido y crecido en esa tierra. En el capitalismo, entender el significado de la renta y distinguirla del beneficio es mucho más complejo. Se trata de una dificultad de la que fui testigo directo cuando era profesor universitario y me esforzaba por ayudar a mis alumnos a distinguir ambas cosas, dice Varoufakis. No existe una diferencia matemática. Tanto la renta como el beneficio son dinero que queda una vez que se ha pagado los costes. La diferencia es sutil. El beneficio es vulnerable a la competencia de mercado y la renta no lo es. Veamos. Cuando Sony inventó el Walkman, el primer equipo de alta fidelidad portátil y personal de música y sonido, obtuvo importantes beneficios. Luego la competencia de los imitadores fue reduciendo los beneficios, hasta que Apple sacó el iPod y acabó dominando el mercado. En cambio, al rentista le favorece la competencia de mercado. Si Jack es propietario de un edificio en un barrio que se está gentrificando, es decir, que está expulsando a sus antiguos pobladores por nuevos, más ricos, que modifican la estructura del barrio para volverlo con otra estética y encareciéndolo, la renta de Jack aumentará aunque no haga nada. Él puede literalmente enriquecerse mientras duerme. Cuando mayor sea la iniciativa de los vecinos de Jack y más inviertan en la zona, mayor será la renta de Jack. El capitalismo se impuso cuando el beneficio prevaleció sobre la renta. El tecnofeudalismo se impone con la prevalencia de la renta sobre el beneficio. Los expertos en marketing idearon la lealtad de la marca. La fidelidad de una marca permite a su propietario subir los precios sin perder clientes.
Esta prima de precio refleja el hecho de que el propietario de un Mercedes-Benz o de un ordenador de Apple se le concede un estatus mayor que al de, por ejemplo, un equivalente más barato producido por Ford o Sony. Estas primas equivalen a rentas de marca. En la década de 1980, las marcas alcanzaron el poder de extracción de renta que los jóvenes aspirantes a empresarios les importaba más poseer las marcas adecuadas que quién producía los bienes y dónde o cómo los hacía. Apple desempeñó un papel destacado en esto. Antes del iPhone, los artilugios de Steve Jobs eran un caso paradigmático de mercancías de lujo que alcanzaban precios elevados, los cuales reflejaban una importante renta de marca, de manera no muy diferente a un Rolls Royce o unos zapatos de Prada. La empresa sobrevivió a la brutal competencia de Microsoft, IBM, Sony y un ejército de competidores menores gracias a la venta de ordenadores de sobremesa, portátiles y iPod con un bonito diseño y gracias a su famosa renta de marca. Sin embargo, su gran avance, el que la convirtió en una empresa de $1 billón, fue el iPhone. No solo porque era un gran teléfono móvil, sino porque se dio a Apple la llave de un tesoro completamente nuevo, el alquiler de la nube. En el caso de Steve Jobs, el golpe genial que desbloqueó la renta de la nube fue su idea radical de invitar a desarrolladores externos a utilizar el software gratuito de Apple para producir aplicaciones que se venderían a través de la Apple Store. Solo con esto, la empresa formó un ejército de trabajadores no asalariados y capitalistas vasallos cuyo duro trabajo creó multitud de capacidades disponibles exclusivamente para los propietarios de iPhone en forma de miles de aplicaciones deseables cuya variedad o volumen los ingenieros de Apple nunca habrían conseguido por sí solos. De repente, un iPhone era mucho más que un teléfono deseable, era una entrada para un amplio repertorio de placeres y capacidades que ninguna otra empresa de smartphone podía ofrecer. Incluso si un competidor de Apple, por ejemplo, Nokia, Sony o BlackBerry, hubiera conseguido responder con rapidez fabricando un teléfono más inteligente, rápido, barato y bonito, habría dado igual. Solo un iPhone abría las posibilidades y las puertas a la Apple Store. ¿Por qué Nokia, Sony y BlackBerry no crearon su propia tienda? Porque era demasiado tarde dedicar su tiempo y esfuerzo a hacer aplicaciones para otras plataformas. Para ser competitivos a los desarrolladores externos y no asalariados de Apple, sobre todo asociaciones o pequeñas empresas capitalistas, no les quedó más remedio que operar a través de la Apple Store. El precio, un alquiler del 30% de renta del suelo sobre todos sus ingresos que pagaban a Apple. Así creció una clase capitalista vasalla, a partir del suelo fértil del primer feudo en la nube, la Apple Store.